Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya la actualidad, a las últimas horas, pendientes un día más de Oriente Medio. Miramos a las palabras del presidente turco, hablamos de Recep Tayyip Erdogan. En las últimas horas ha declarado que Turquía se solidarizaba con Líbano ante las crecientes tensiones con Israel y pidió a los países de la región que también apoyaran a Beirut. En su intervención en el Parlamento, Erdogan afirmó que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu planeaba extender la guerra de Gaza a la región y que esto conduciría a una catástrofe. Añadió que el apoyo occidental a Israel era lamentable. Pendientes también de Italia, de Giorgia Meloni, no está satisfecha con la distribución de los puestos en la dirección europea tras las elecciones al Parlamento de Unificación. Decía que le parece surrealista que en la primera reunión informal de líderes de la Unión Europea alguien presentara propuestas para los puestos más altos sin siquiera pretender abrir un debate sobre las instrucciones que venían de los ciudadanos. Según Meloni, algunos quieren decidir por todos, lo que finalmente conducirá a una mayoría parlamentaria frágil y abocada las dificultades. La cumbre de la Unión Europea se inaugurará este jueves en Bruselas, donde Ursula von der Leyen será nominada para el puesto de jefa de la Comisión Europea. El puesto de jefe de la diplomacia de la Unión Europea debería recaer en la primera ministra estonia, Kaja Kallas, y el Consejo Europeo debería estar encabezado por el ex primer ministro de Portugal, António Costa. Precisamente mirando a Europa, hablamos del alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha criticado este miércoles la reciente respuesta de represalia de la administración rusa de prohibir 81 medios de comunicación de 25 Estados miembros de la Unión Europea. Dice Borrell que la decisión expande la ya severa censura de los medios en el país. Borrell ha condenado la medida y la calificó de decisión totalmente infundada, ya que las 81 agencias de noticias trabajan según principios y estándares periodísticos y ofrecen información objetiva a diferencia de los medios rusos bloqueados en Europa en mayo. Dice Borrell que el respeto por la libertad de expresión y de los medios de comunicación es un valor fundamental para la Unión Europea y que seguirá apoyando la disponibilidad de información factual también para las audiencias en Rusia, es lo que señala en un comunicado. Precisamente mirando a Rusia, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha indicado una posible respuesta militar al ataque con misiles ucranianos contra bañistas de Crimea con misiles Satan suministrados por Estados Unidos. Este ataque, que mató a 4 personas, incluidos 2 niños, e hirió a 151. Rusia responsabiliza a Estados Unidos por este incidente. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso ha dicho este miércoles que Moscú no descarta una respuesta militar al ataque con misiles ucranianos en Sebastopol, misiles, como saben, suministrados por Estados Unidos, es lo que informa la agencia de noticias Interfax. Rusia dijo este domingo que Estados Unidos era responsable del ataque ucraniano a la península de Crimea con 5 misiles suministrados por Estados Unidos que mataron a 4 personas y hirieron a 151. Pendientes también de la confirmación de Mark Rutte como próximo secretario general de la OTAN. Dice Rusia que difícilmente puede cambiar nada en la línea general de la alianza, cuyo objetivo es la supresión estratégica de Rusia. Es lo que apunta el secretario de prensa presidencial ruso Dmitry Peskov. Añade que es poco probable que esta elección sea capaz de cambiar algo en la línea general de la OTAN, lo que en este momento individualmente nos referimos a los países miembros bajo el liderazgo directo de los Estados Unidos y juntos con la Alianza del Atlántico Norte. Dice Peskov que están trabajando con el objetivo de suprimir estratégicamente a la Federación de Rusia, lo que apuntaba Peskov a los periodistas comentando la aprobación de la candidatura de Rutte. Dice que por el momento se trata de una alianza enemiga para Rusia. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al repaso informativo, mirando ya la actualidad a las últimas horas, poniendo el foco un día más en lo que está pasando en Israel. El Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset ha retrasado la votación sobre un proyecto de ley de servicios de seguridad respaldado por el Ministerio de Defensa, que ampliaría una medida temporal que elevaría la edad de exención para el servicio militar de reserva de 40 a 41 años para los soldados y de 45 a 46 para los oficiales, varios meses adicionales debido a la escasez de mano de obra en medio de la guerra en curso en Gaza. La decisión se produjo después de que el comité no lograra alcanzar el amplio consenso que exigió el presidente Yuli Edelstein sobre la medida que pretende compensar la escasez de mano de obra de las FDI en medio de los combates en curso
en Gaza. Decía que se negó a movilizar a la coalición y que no habrá ninguna situación en la que la ampliación de esta ley pase por las bayonetas de la coalición, es lo que apunta el propio Esten. Dice que o todos rechazan la petición de los FDI o todos están de acuerdo en algo, que no tiene ningún interés personal, de facción, de partido o de coalición en aprobarla y que o se ponen de acuerdo en algo o no, pero todos deben ir juntos. Miramos también a la disminución en el envío de armas por parte de Estados Unidos, que justifica, dice, que lo que está sucediendo es que hay menos pedidos israelíes y pedidos cumplidos, tras la publicación del vídeo en el que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, criticaba a Estados Unidos por retener armas y municiones. Funcionarios del Departamento de Estado norteamericano han confirmado a Wall Street Journal que se había producido una disminución en la frecuencia de los envíos, pero no que estuvieran siendo retenidos. Más bien, según el periódico, los envíos de armas estadounidenses a Israel se han ralentizado desde los primeros meses de la guerra en Gaza, porque muchas de las armas encargadas anteriormente ya han sido enviadas o entregadas, mientras que el gobierno israelí ha presentado menos solicitudes nuevas. Además, las fuentes enfatizaron que la Casa Blanca no está impidiendo los envíos de armas y en nombre de la administración Biden se afirmó que no ha habido ningún cambio de política. Precisamente los representantes de Hamas creen que la administración de Biden, la administración de Estados Unidos, no está presionando activamente para un alto el fuego y un acuerdo de rehenes en este momento. Es lo que informa el diario Haaretz este miércoles, citando a un funcionario palestino. La fuente dijo que Hamas espera que Washington comience a ejercer más presión sobre Israel después de que el ejército israelí concluya su operación terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y sus tropas abandonen la ciudad. Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que la operación de Rafah terminará pronto, al tiempo que subrayó que su gobierno está comprometido con una propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense Joe Biden. Mientras tanto, en un intento por evitar la guerra, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano se va a reunir con altos funcionarios estadounidenses y europeos. El ministro de Asuntos Exteriores libanés ha partido para una serie de reuniones con altos funcionarios de la Unión Europea en Bruselas y de allí continuará hacia Estados Unidos y Canadá, es lo que informa la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, que señaló que la visita del ministro se enmarca en los esfuerzos del Líbano para evitar una guerra en el sur del país que podría derivar en una guerra regional. Por su parte, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha declarado este miércoles que Turquía se solidarizaba con Líbano ante las crecientes tensiones con Israel y pidió a los países de la región que también apoyaran a Beirut. En su intervención en el Parlamento, Erdogan afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planteaba extender la guerra de Gaza a la región y que esto conduciría a una catástrofe. Añadió que el apoyo occidental a Israel era lamentable. Pendientes también de Irán, les contamos que ha expresado reservas sobre los planes de las milicias iraquíes de apoyar a Hezbollah si estallara una guerra con Israel en el Líbano. Es lo que informa Sharq al-Aqsad, de propiedad saudí. 4 fuentes informadas dijeron a este medio que un alto oficial del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se reunió con líderes de las milicias en Bagdad para discutir y considerar los planes, pero aún no los ha aprobado. Según las fuentes, Irán estaba interesado en propuestas para abastecer a Hezbollah que incluían el redespliegue de las milicias iraquíes en Siria y la transferencia de armas en un solo camión en lugar de un convoy para no atraer ataques israelíes. Según el informe, las milicias también estaban dispuestas a viajar al Líbano para respaldar a Hezbollah, pero el oficial iraní pensó que su propuesta era demasiado entusiasta en este momento. Según el informe, Hezbollah rechazó la oferta de los grupos de participar en una posible guerra. Precisamente, mirando a Irán, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Mehdi Safari, ha afirmado que el país prevé un aumento del 30 al 40% en el comercio bilateral con Rusia tras la ratificación de un acuerdo alcanzado en la Unión Económica Euroasiática. Según Safari, en una entrevista publicada este miércoles por RIA Novosti, los acuerdos en el marco del mencionado acuerdo hasta ahora se han desarrollado bien y cree que los acuerdos comerciales entre Irán y Rusia, así como entre Irán y Eurasia, aumentarán entre un 30 y un 40%, después de que ambos países mantuvieran conversaciones en diciembre sobre un gran acuerdo interestatal. Líderes internacionales, como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresaron su preocupación por el fortalecimiento de las relaciones entre Moscú y Teherán. Pendientes también de la tensión en las Coreas, Corea del Sur y el ejército de Estados Unidos realizaron este miércoles ejercicios aéreos conjuntos en los que participaron cazas furtivos F-22 y F-35 como parte de su entrenamiento Annual Buddy Squadron. Eso que comparte el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. En un comunicado, el Cuerpo de Marines de Corea del Sur realizó ejercicios de tiro cerca de la frontera marítima con Corea del Norte por primera vez desde que Seúl descartó un pacto militar intercoreano a principios de junio. Corea del Norte ha lanzado recientemente cientos de globos que transportan basura y desechos hacia el sur y ha probado lo que parecía ser un misil hipersónico frente a su costa este, según el ejército
de Corea del Sur. Pendientes también de China, miramos al papel de Estados Unidos, sigue realizando todo tipo de ejercicios, tensando cada vez más la cuerda con el país asiático. Les contamos que ha sido interceptado el detector submarino lanzado por el avión militar estadounidense en el mar de China Meridional. Se ha descubierto que este avión militar estadounidense estaba dando vueltas en círculos sobre el mar de China Meridional y se encontraba arrojando continuamente objetos desconocidos. Después del incidente, China acudió inmediatamente para salvarlos. Lo que se informa a través de imágenes visuales en la página Weibo, se habla de que ha sido interceptado el detector submarino lanzado por un avión militar de Estados Unidos en el mar de China Meridional. Todos pendientes también hoy de Julian Assange, el avión que le llevaba a bordo aterrizado este miércoles en la capital australiana de Canberra. El fundador de Wikileaks viajó hasta su país natal después de haber quedado oficialmente liberado por un tribunal en Saipán, en las Islas Marianas del Norte. En este sentido, en el marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el periodista se declaró culpable de un solo cargo, el de conspiración para obtener y difundir información de defensa nacional. Como resultado, fue sentenciado a la misma cantidad de años que ha pasado en la cárcel hasta ahora, sin fijar periodo de libertad vigilada. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que reiteró que la admisión de culpabilidad por parte del periodista concluye un caso penal que se remonta a marzo de 2018. Miramos también a Europa, la cumbre de líderes europeos que arranca este jueves y llega con un acuerdo para las principales instituciones comunitarias. Acuerdo para el reparto de poder en la Unión Europea. Las grandes familias populares, socialistas y liberales han decidido presentar a Ursula von der Leyen para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. El primer ministro portugués, António Costa, como presidente del Consejo, y a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como alta representante de política exterior. Reunión y acuerdo en videoconferencia alcanzado por los primeros ministros griego, polaco, también español Pedro Sánchez, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro holandés saliente Mark Rutte. Ahora este pacto deberá ser refrendado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebran este jueves y viernes en Bruselas. Sin embargo, no todos están contentos. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, no está satisfecha con la distribución de los puestos en la dirección europea tras las elecciones al Parlamento de Unificación. Dice que le parece surrealista que en la primera reunión informal de líderes de la Unión Europea alguien presentara propuestas para los puestos más altos sin siquiera pretender abrir un debate sobre las instrucciones que venían de los ciudadanos. Según Meloni, algunos quieren decidir por todos, lo que finalmente conducirá a una mayoría parlamentaria frágil y abocada a las dificultades. La cumbre de la Unión Europea comenzará este jueves en Bruselas, donde Ursula von der Leyen será nominada para el puesto de jefa de la Comisión. El puesto de jefe de la diplomacia debería recaer en la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, y el Consejo Europeo debería estar encabezado por el ex primer ministro de Portugal, António Costa. Miramos también a Francia. Anoche hubo un debate electoral de cara a la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional del sábado. Jordan Bardella, el favorito de Agrupación Nacional y al que intentaban atacar el macronista y hasta ahora primer ministro Gabriel Attal y el representante de la izquierda Manuel Bompard, acusaban a sus contendientes de prometer la luna a los franceses en un debate en el que se focalizaron los ataques contra el candidato del partido de Le Pen. Estuvo a la defensiva y dijo que los franceses se merecen un gobierno que les quiera, mientras la líder del partido, Marine Le Pen, calificaba de alarmista el comentario de Macron sobre la guerra civil, cuando este fin de semana advertía de que las agendas de ambos bloques en las elecciones legislativas enfrentan a los pueblos del país entre sí. Declaraciones y debate que llega mientras el partido centrista de Macron va a la zaga en las encuestas. Precisamente Le Pen decía que los comentarios del presidente demuestran que sabe que está perdido. Hablamos también de la OTAN, del Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ha decidido este miércoles nombrar a Mark Rutte, actual primer ministro holandés, como nuevo secretario general de la OTAN. Sustituirá de esta forma a Jens Stoltenberg en el cargo de jefe de la OTAN y asumirá el cargo el 1 de octubre. Dice Stoltenberg que Mark es un verdadero transatlántico, un líder fuerte y un creador de consenso. Dice que le desea mucho éxito mientras continúan fortaleciendo a la OTAN y que sabe que lo deja en buenas manos. Stoltenberg, que pasó 10 años sirviendo como líder de la alianza, ha dicho esto en una publicación en X.
Miramos a los países europeos de la OTAN, están teniendo problemas para reclutar nuevas tropas y podrían enfrentar dificultades para movilizarse en caso de un conflicto con Rusia, es lo que informa Financial Times. Según sus datos, los países europeos de la OTAN cuentan oficialmente con 1,9 millones de militares. Este contingente, según las estimaciones de la publicación, debería ser suficiente para contrarrestar a las fuerzas armadas rusas. En realidad, sin embargo, a los europeos les resultará difícil atraer más de 300.000 tropas adicionales bajo los nuevos planes de defensa e incluso si están completamente reclutados necesitará meses de preparación. La publicación no explica la necesidad de movilizar exactamente este número de personas, pero en julio de 2023 los líderes de la OTAN aprobaron un plan para desplegar 300.000 tropas en el flanco oriental de la alianza en caso de un conflicto. Miramos también al Reino Unido. Les contamos que Londres está intentando convencer a París de manera privada para elegir vías de ayuda a Ucrania que no provoquen una mayor escalada. Es lo que declara el ministro de Exteriores británico David Cameron. Hizo estas declaraciones en referencia a las palabras del presidente francés Emmanuel Macron sobre la opción de enviar las tropas a Ucrania. Decía Cameron: no queremos pelearnos con ellos, solo les estamos intentando decir en privado que vamos a pensar en qué podemos hacer que realmente ayude a Ucrania, pero que no conduzca a una escalada. Es lo que decía Cameron durante una conversación con bromistas rusos Boban y Lexus. Para Cameron el problema radica en que si se envían tropas extranjeras a Ucrania se convertirán en un blanco para el presidente ruso Vladimir Putin. Países de la OTAN, de Europa, el foco puesto en Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz vuelve a decir que no van a ser parte del conflicto en Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ya estamos de vuelta de Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a las últimas horas pendientes de Alemania. Declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz. Dice que la OTAN no será parte del conflicto en Ucrania. Añade que no cruza ni cruzará esta línea, es lo que apunta el canciller federal de Alemania. Reitera que las tropas alemanas no serán enviadas a Ucrania y que la OTAN no va a ser parte del conflicto ucraniano. Dice literalmente: la OTAN no es ni será parte del conflicto. No queremos que el conflicto entre Rusia y Ucrania se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Es lo que comentaba ante el Bundestag. Recalcó que esto también significa que no habrá ninguna participación alemana en el conflicto.
Miramos también a Europa. El alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha criticado este miércoles la reciente respuesta de represalia de la administración rusa de prohibir 81 medios de comunicación de 25 Estados miembros de la Unión Europea. Dice que la decisión expande la ya severa censura de los medios en el país. Borrell condenó la medida y la calificó de decisión totalmente infundada, ya que las 81 agencias de noticias trabajan según principios y estándares periodísticos y ofrecen información objetiva, a diferencia, dice, de los medios rusos bloqueados en Europa en mayo. Añade Borrell que el respeto por la libertad de expresión y de los medios de comunicación es un valor fundamental para la Unión Europea, y además dice que seguirá apoyando la disponibilidad de información factual también para las audiencias rusas, lo que señala Borrell en un comunicado. Miramos también a la administración Biden. Les contamos que está avanzando hacia el levantamiento de una prohibición de facto sobre el despliegue de contratistas militares estadounidenses en Ucrania. Es lo que apuntan a la CNN 4 funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, para ayudar al ejército del país a mantener y reparar los sistemas de armas proporcionados por Estados Unidos. El cambio marcaría otro cambio significativo en la política de la administración Biden hacia Ucrania, mientras Estados Unidos busca formas de darle al ejército de Ucrania una ventaja sobre Rusia. Los funcionarios de la administración todavía están trabajando en la política y aún no ha recibido la aprobación final del presidente Joe Biden, según decían los funcionarios. Añaden que no han tomado ninguna decisión y cualquier discusión al respecto es prematura, es lo que apunta un funcionario de la administración. Añade que el presidente es absolutamente firme en que no enviará tropas estadounidenses a Ucrania. También mirando a Ucrania, mirando a Estados Unidos, hablamos del secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Ha mantenido una llamada telefónica con el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, en lo que se trata de la primera llamada entre los jefes de estas carteras en más de un año. Austin ha destacado la importancia de mantener las líneas de comunicación abiertas respecto al conflicto en Ucrania, según un comunicado del Pentágono. Belousov, por su parte, ha transmitido a su par estadounidense los peligros de una mayor escalada por el continuo envío de armas al ejército ucraniano por parte de Washington. Es lo que informaba el Ministerio de Defensa ruso. Recientemente, varios aliados de Ucrania, incluido Estados Unidos, han dado permiso a Kiev para atacar territorio ruso con sus armas, algo que hasta el momento no habían permitido, si bien se trata de una medida que ha dividido a los miembros de la OTAN y de la Unión Europea. La última vez que Austin habló con el ministro de Defensa ruso fue el pasado 15 de marzo de 2023, cuando la cartera aún estaba liderada por Shoigu para intentar tratar el incidente en las aguas del Mar Negro entre un dron estadounidense y un caza Su-27 ruso. Pendientes también de los ataques a Rusia, los ataques de este fin de semana en Sebastopol, el ataque terrorista que tuvo lugar en Daguestán. En respuesta por parte del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha indicado una posible respuesta militar a un ataque con misiles ucranianos contra bañistas de Crimea con misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. Este ataque, que acabó con la vida de 4 personas y hirió a 151. Rusia responsabiliza a Estados Unidos por este ataque. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho este miércoles que Moscú no descarta una respuesta militar al ataque con misiles ucranianos contra bañistas de Crimea, misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. Es lo que informa la agencia de noticias Interfax. Rusia dijo el domingo que Estados Unidos era responsable del ataque ucraniano a la península de Crimea, con 5 misiles suministrados por Estados Unidos que mataron a 4 personas, incluidos 2 niños. Mirando a Rusia, les contamos que los militares rusos han destruido 3 lanzadores del sistema HIMARS, un vehículo de transporte y carga, y especialistas extranjeros que aseguraban el uso de equipo militar en la zona de operaciones militares especiales. Es lo que informa este miércoles el Ministerio de Defensa ruso. Dice en un comunicado que la aviación operacional táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de agrupaciones de las tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa destruyeron 3 lanzadores de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, así como un vehículo de transporte y carga, y especialistas extranjeros quienes aseguraron su uso. Es lo que dice el mensaje. Además, informa el departamento que fueron atacados el taller de montaje y los lugares de preparación para el lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, así como las acumulaciones de mano de obra enemiga y material militar en 109 distritos. Dice que en un día los sistemas de defensa aérea derribaron 76 vehículos aéreos no tripulados ucranianos y 2 sistemas de lanzamiento múltiple de cohete HIMARS de fabricación estadounidense. Mientras tanto, miramos a palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Dice que el sector nuclear ruso contribuye a mantener la paridad nuclear en el mundo y la capacidad de defensa de Rusia. Es lo que declara
presidente ruso. Dice que, por supuesto, la industria nuclear rusa contribuye enormemente a garantizar la paridad nuclear y la capacidad de defensa de su Estado, es lo que señala Putin en su felicitación a los empleados de la corporación estatal Rosatom con motivo del 70 aniversario de la puesta en servicio de la central nuclear de Obninsk. Para el mandatario, el lanzamiento de la central nuclear se convirtió en una página brillante en la historia del desarrollo del átomo pacífico y dio lugar a la creación de la energía nuclear en Rusia y más allá de sus fronteras. El sector nuclear ruso recorrió un largo camino y hoy en el día abre nuevas oportunidades en materias de energía, medicina, espacio y muchos otros, incluido el desarrollo del Ártico, según recuerda el propio Putin. Precisamente mirando a Rusia, mirando a Putin, al conflicto en Ucrania, les contamos el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Dice que es posible que Rusia haya formado otro ejército de armas combinadas para desplegarlo en Ucrania, es lo que apunta el ISW. Sin embargo, dice que el ejército ruso está actualmente atravesando reformas a gran escala, incluida la creación de nuevas formaciones a nivel de ejército de armas combinadas y las referencias de fuentes ucranianas a una brigada que puede constituir un indicador temprano de que Rusia ha formado otro ejército de armas combinadas para su despliegue en Ucrania. El coronel Yuri Pov, portavoz del Grupo Estratégico Operacional de Kharkov, declaró el 23 de junio que el ejército ruso planea desplegar elementos de la 9ª Brigada de Fusileros Motorizados del ejército hacia la zona de Kharkov. Mencionó además que se han trasladado unidades rusas desde el Oblast de Jersón y otros lugares no especificados para reforzar el frente de Kharkov. Pendientes también de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado a las tropas en la región oriental de Donetsk con su máximo liderazgo militar este miércoles. Grabó un discurso en vídeo con el telón de fondo de un letrero de la ciudad de Pokrovsk a lo largo de parte del frente que ha visto algunos de los combates más intensos durante este conflicto que ya dura 28 meses. Mirando también a Argentina, de nuevo, pendientes de Javier Milei, pendientes también de su moneda. El dólar paralelo tocó su récord nominal histórico y acumula un alza del 11,6% en un mes frente a un tipo de cambio oficial que trepó apenas el 2% desde diciembre. Ante rumores sobre las presiones devaluatorias y tras la desmentida del ministro de Economía Luis Caputo, el presidente Javier Milei tildó de imbéciles a quienes advierten por el atraso cambiario. Dice que el peligro de una devaluación volvió a ser motivo de preocupación en Argentina. La creciente brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas comenzó a sembrar dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio, que desde diciembre sube a un ritmo del 2% mensual frente a una inflación acumulada del 115,6%. La incertidumbre en torno al respaldo político al programa económico del gobierno, reflejado en la dilación de tiempos para la sanción de la ley Omnibus, la carta magna del Poder Ejecutivo enviada al Congreso a inicios del año, se trasladó directamente a los mercados. Además, también miramos a los BRICS, al nuevo Banco de Desarrollo de la Alianza Económica BRICS. Ha anunciado sus planes de abandonar completamente el dólar estadounidense en los próximos 3 años. El colectivo ha integrado más los métodos necesarios para sustituir pronto al dólar como moneda de reserva. La Alianza Económica BRICS no ha sido tímida en sus esperanzas de un mundo multipolar. Es más, no han dejado de reforzar sus filas para pertrechar aún más esa meta. Una gran parte de esos esfuerzos es la promoción de sus propias monedas por encima de las que Occidente utiliza como armas. La agrupación está preparada para dar un gran paso adelante en ese sentido. Los BRICS han anunciado sus planes de deshacerse por completo del dólar estadounidense en los próximos 3 años. El plan contemplará la integración de las monedas locales y debería ser impulsado por el proyecto de sistema de pago independiente que podría presentarse este año. China y Rusia han orquestado el alejamiento del dólar. Rumores recientes han sugerido que Arabia Saudí también podría abandonar el dólar en el comercio de petróleo. La medida tendría enormes ramificaciones para la moneda. Se rumorea que Riyadh liquida dichos intercambios en yuanes y China compra más del 20% de las exportaciones de petróleo del país. Hablamos también de la congestión en el puerto de contenedores de Singapur. Está en su peor momento desde la pandemia del COVID-19. Se trata de una clara señal del impacto de la crisis del Mar Rojo y cómo ha estado un cambio de ruta de los buques para evitar ataques y ha perturbado el transporte marítimo mundial. También han aparecido cuellos de botella en otros puertos asiáticos y europeos. Los minoristas, los fabricantes y otras industrias que dependen de enormes buques portacontenedores están nuevamente luchando contra el aumento de las tarifas, los atascos en los puertos y la escasez de contenedores vacíos, incluso cuando muchas empresas orientadas al consumo buscan aumentar sus inventarios de cara a la temporada alta de compras de fin de año. La congestión portuaria mundial ha alcanzado su nivel más alto en 18 meses, con el 60% de los barcos esperando fondeados ubicados en Asia, es lo que apunta este mes la firma de datos marítimos Linerlytica. A mediados
mediados de junio aguardaban en los fundadores buques con una capacidad total de más de 2,4 millones de unidades de contenedores equivalentes a 20 pies, pero a diferencia de lo que ocurrió durante la pandemia, no es una oleada de compras por parte de consumidores confinados en sus casas lo que está inundando los puertos. De la economía, de la Reserva Federal, hablando incluso de subidas de tipos, hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad geopolítica, económica, pendientes de la Reserva Federal. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, está hablando en las últimas horas, está sobre todo comentando la política monetaria de la Reserva Federal. Señala que aún no es el momento adecuado para empezar a bajar las tasas de interés. Sin embargo, ha ido más allá, señalando que incluso estaría dispuesta a subirlas si la inflación no retrocede. En un discurso adelantado apunta que si los datos entrantes indican que la inflación se mueve de manera sostenible hacia el 2%, eventualmente será apropiado reducir gradualmente la tasa de los fondos federales para evitar que la política monetaria se vuelva demasiado restrictiva. But should the incoming data indicate that inflation is moving sustainably toward our 2% goal, it will eventually become appropriate to gradually lower the federal funds rate to prevent monetary policy from becoming too restrictive. However, we're still not yet at the point where it's appropriate to lower the policy rate. In my view, we should consider a range of possible scenarios that could unfold when considering how the FOMC's monetary policy decisions may evolve. I remain willing to raise the target range for the federal funds rate at a future meeting should progress on inflation stall or even reverse. Given the risks and uncertainties regarding my economic outlook, I will remain cautious in my approach to considering future changes in the stance of policy. Reducing our policy rate too soon or too quickly could result in a rebound in inflation, requiring further future policy rate increases to return inflation to 2% over the longer run.
Y mientras tanto, la confianza del consumidor estadounidense ha disminuido en junio. Todo esto, además, en medio de preocupaciones sobre las perspectivas económicas, pero los hogares se mantienen optimistas sobre el mercado laboral y esperan que la inflación se modere durante el próximo año. El índice de confianza del consumidor cae a 100,4 puntos en junio. La encuesta del Conference Board muestra también que la probabilidad dada por los consumidores a una recesión en los próximos 12 meses también está cayendo después de aumentar en abril y mayo. Aunque menos consumidores planeaban comprar vehículos y electrodomésticos durante los próximos 6 meses, más planeaban irse de vacaciones. La resiliencia del mercado laboral está impulsando el gasto de los consumidores, apuntalando la economía a pesar de los fuertes aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal en 2022 y 2023 para sofocar la inflación. Miramos también a los mercados a poco más de una hora para la apertura de Wall Street. Ayer vimos subidas de más de un punto porcentual para el Nasdaq, impulsado por la fortaleza de Nvidia y otras megacaps tecnológicas, mientras que el Dow Jones cayó a medida que los minoristas pesaban y los inversores esperaban datos cruciales sobre la inflación que se publicarían esta semana. La empresa de chips de inteligencia artificial, Nvidia, subió un 6,8%, recuperándose después de una liquidación de 3 sesiones, y el sector de chips en general obtuvo un desempeño superior con el índice de Filadelfia Semiconductor sumando un 1,8%. Los chips estuvieron entre los mayores impulsos para el índice tecnológico. El S&P también recuperaba de una caída de 3 días, mientras que empresas como Alphabet subían hasta un 2,7% y Meta Platforms un aumento del 2,3%. El resto de los 11 principales sectores industriales del S&P estuvieron mucho más débiles en comparación con el martes, en comparación con la sesión anterior, cuando sectores previamente rezagados como el de energía y utilities fueron los mayores ganadores. Pendientes también de la automoción, del sector de los vehículos, como Volkswagen, que invierte 5.000 millones de dólares en la startup de vehículos eléctricos Rivian para formar una joint venture participada al 50% por ambas. Según han informado las compañías, desarrollarán vehículos propulsados por baterías de próxima generación con software de vanguardia. Volkswagen va a invertir 1.000 millones en el fabricante de coches eléctricos de forma inmediata y añadirá 4.000 millones a lo largo del tiempo. Las acciones de Rivian han llegado a subir más de un 40% tras el anuncio de Volkswagen de invertir 1.000 millones de dólares en su empresa. El objetivo de la operación es ayudar a Rivian a reducir costes y reforzar sus reservas de efectivo en un contexto de adopción de vehículos eléctricos más lenta de lo previsto. Además de la participación inicial, Volkswagen y Rivian planean establecer una empresa conjunta que podría aumentar la inversión hasta 5.000 millones de dólares en acciones para 2026. Miramos también hoy al primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control que ha tenido lugar hace apenas unos minutos tras el acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial. El PP y el PSOE alcanzaron un acuerdo bajo la mediación de la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras más de 5 años y medio de bloqueo. El pacto, que ha suscrito el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, bajo la asistencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, consiste en que los socialistas eligen a 10 vocales y los populares a otros 10 de los 20 que integran el Consejo General del Poder Judicial. Acuerdo, por tanto, como recomienda la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023. El Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo y serán los nuevos vocales del Consejo los que cojan al magistrado que presida el alto tribunal. Junto a este compromiso, ambos partidos han acordado una larga lista de medidas enfocadas a reforzar la independencia del Poder Judicial, como reformar la ley orgánica del Poder Judicial y cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo. El acuerdo implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. En cuanto a la valoración sobre el acuerdo, múltiples lecturas. Feijóo subraya que ni el PSOE ni el PP van a controlar el Poder Judicial. Por su parte, Patxi López lo celebraba por considerar que era un imperativo constitucional y Pons afirma que el pacto garantiza la independencia del Poder Judicial. Pendientes de la actualidad nacional, también de la actualidad económica, mirando los mercados a poco menos de una hora para acá para Wall Street. Ayer subidas de Nvidia, subidas importantes para el Nasdaq. El foco puesto también en Europa. Nos cuenta todos los detalles desde la Bolsa de Madrid, de nuevo nuestra compañera Marta Vilar. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hola Sergio, muy buenas. Pues a la espera de esa apertura de sesión en Estados Unidos queda aproximadamente una horita, un poco menos, y mientras tanto en Europa giro radical de los índices. Tenemos ya el CAC 40 de París retrocediendo más de un 1%, caídas en todos las principales plazas. El Eurostoxx 50 se deja un 0,6%, el DAX alemán lo hace un 0,4%, el IBEX ya roza las 9 décimas de caída, 11.024 puntos, y ojo porque si llegamos a caer un poquito más podrían perderse esos 11.000 de nuevo. Dentro del selectivo español,
español. Hoy, sobre todo, importante el movimiento de IAG, que se ha colado entre las principales compañías bajistas de la jornada, 2,59%, seguido de ArcelorMittal o de Acciona, que están cayendo en torno a un 2%. Acerinox baja alguna posición que otra, se queda en el quinto puesto de las más bajistas con una caída del 1,6%. En la parte alta vemos cómo Robi destaca hoy con una subida del 3,7%, nada que ver con las subidas que vemos en el resto de compañías que están en positivo. Unicaja es la segunda, solo sube un 0,7%. Grifols le sigue con un 0,2% y luego nos acompaña también ahí Naturgy con un 0,10%. En el resto del mercado, bueno, pues nos fijamos en el petróleo. El Brent sube un 0,5% hasta los $84,68. La referencia estadounidense, el West Texas, lo hace un poquito más, un 0,6%, 81,36, mientras que otros activos, como pueden ser las divisas, hoy están en negativo en el caso del euro dólar, que cotiza con una caída del 0,25% hasta los $1,0680. Una jornada con pocas referencias macroeconómicas, donde tendremos, por cierto, en el día de hoy en Estados Unidos, publicación de test de estrés por parte de la Reserva Federal, tendremos datos también de los inventarios de petróleo, de crudo en Estados Unidos, y por supuesto también veremos el movimiento de Nvidia, que previsiblemente va a continuar con ese rally que comenzaba en el día de ayer y que acababa con una subida de más del 6%, y veremos también FedEx cómo reacciona a esos resultados publicados anoche y que acabó disparándose en el After Hours. Muchas gracias, Marta. Muy pendientes de la apertura de Wall Street. Enseguida podrán seguirla contigo en la señal de Negocios Televisión. Todos los focos puestos en Nvidia. Gracias, Marta, por este repaso. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad económica, geopolítica, también, como siempre, de traer el mejor análisis. Una pausa y enseguida de vuelta con los expertos en Negocios Televisión.